Buenos días. A continuación presentaremos el proyecto que hemos desarrollado en la materia de aerodinámica, que fue la implementación del diseño preliminar de la geometría alar con base en los análisis estadísticos de desempeño aerodinámico para medir la distribución de presiones en un ambiente electrónico. En esta ocasión, debido a diversas complicaciones que se tuvieron para la realización del proyecto, se llegó a la decisión de que los dos equipos del grupo se unirían para poder realizarlo. Por lo tanto, el equipo estaba conformado por el equipo Foxtrot y por el equipo Golf. En la presentación abordaremos tres puntos principales, los cuales son el procedimiento, las pruebas y validaciones que le hicimos al perfil y los resultados que obtuvimos de las mismas. Para comenzar, el objetivo de este proyecto es diseñar y construir un ala, la cual pueda ser sometida al flujo de aire a diferentes velocidades en el túnel de viento. Esto con el fin de medir la presión a lo largo de la cuerda en el perfil, procesarla a través de un microcontrolador y al final pues obtener estos datos interpretados en diversas gráficas. Pero antes de pasar a la instrumentación, necesitábamos primero hacer una correcta selección del perfil. Nos guiamos en dos puntos principales, que era su diseño, para entonces poder hacer una selección correcta. En el diseño tomamos en cuenta principalmente el costo y la complejidad que sería el realizar el mismo. De esta manera, pues sabríamos si el perfil era viable, por ejemplo, para instrumentarlo, porque si elegíamos un perfil demasiado delgado, la instrumentación sería complicada. Para hacer estos análisis utilizamos softwares y bases de datos. El software principal que utilizamos fue XFRL5, donde pues hicimos gráficas de desempeño para saber si el perfil que estábamos eligiendo pues era el idóneo. Además de lo anterior, también tuvimos varias consideraciones iniciales, las cuales era el hacer el desempeño aerodinámico para una aeronave de aviación general a baja velocidad, por la cual su Mach debería estar entre 0 y 0.8, y también con un bajo número de Reynolds, ya que se trabajaría a nivel subsónico. Para la selección de nuestro perfil utilizamos QFD, en donde se pueden analizar los diversos criterios buscados para poder cumplir con la manufactura del ala. En nuestro caso, primero nos enfocamos en ponderar algunas características que nos importan al momento de la manufactura y del desempeño que tendrá el ala al momento de las pruebas. Se ponderaron las características del perfil que podrían facilitar o complicar el proceso de manufactura del ala. Lo ideal sería que el perfil elegido no tenga una geometría tan compleja como para imposibilitar su manufacturación. De acuerdo a nuestras ponderaciones de geometría, podemos concluir que los perfiles NACA 2414 y NACA 6409 son los que serían más sencillos de elaborar. Aún así, quedan algunos otros factores que debemos tomar en cuenta para su elección. Es por eso que se utilizó cada uno de los perfiles propuestos para hacer un análisis más detallado en el programa XFLR5 con número de Reynolds de 211.730, en donde se obtuvieron los datos de las gráficas de coeficiente de levantamiento versus ángulo de ataque, coeficiente de arrastre versus ángulo de ataque y la razón de estos coeficientes versus ángulo de ataque. De esta manera fue más sencillo dar una ponderación a las características aerodinámicas de cada uno de los perfiles, resultando que el perfil con el mejor coeficiente de levantamiento promedio y la mejor eficiencia aerodinámica promedio sería el que tendría una ponderación de 10. En QFD se recopilaron los datos de las ponderaciones obtenidas en las distintas tablas, que nos permitieron obtener una evaluación concisa final de cada uno de los perfiles revisados. De todo lo anterior, se concluyó que la mejor opción de perfil es el NACA 6409, el cual tuvo excelentes resultados aerodinámicos para el número de reinos establecido, al igual que en el análisis geométrico, dando muy buenos resultados en ambos criterios. Esto nos puede asegurar que el perfil tendrá un buen desempeño al ponerlo en la cámara de pruebas del túnel de viento. Características aerodinámicas de la geometría alar. Para obtener una mejor descripción aerodinámica de nuestro perfil alar, hicimos uso del programa de análisis aerodinámico XFLR5,
logrando así que se comprobara de manera gráfica el comportamiento de las variables de interés involucradas en el estudio de la aerodinámica. La curva de sustentación que relaciona el coeficiente de levantamiento respecto al ángulo de ataque muestra que nuestro perfil tiene un buen coeficiente de levantamiento desde el ángulo de ataque 0 y el ángulo de desplome no es tan drástico, lo que lo hace un buen perfil aerodinámico. Para la curva 2, que corresponde a la eficiencia respecto al ángulo de ataque, podemos observar que el perfil NACA 6409 demuestra una eficiencia bastante aceptable, teniendo una eficiencia estable desde los 2 grados a los 8 grados, con una eficiencia de aproximadamente el 87%, lo que lo hace un perfil bastante eficiente para los fines de este proyecto. La curva de coeficiente de momento de cabeceo respecto al ángulo de ataque nos muestra que para este proyecto el perfil seleccionado es aceptable, ya que tiende a ser bastante estable. El momento es positivo debido a que el perfil está configurado de forma simétrica, para así generar mayor sustentación. La gráfica del coeficiente de arrastre respecto al ángulo de ataque muestra que tiende a ser estable y tiene un coeficiente de arrastre pequeño, y no tiene cambios bruscos respecto a su ángulo de ataque. Selección del material. En nuestro proyecto se propone que las costillas se realicen de madera albicia, ya que esta madera ofrece una mayor rigidez que la madera balsa, con un ligero incremento de peso. Además, es fácil de conseguir y su precio es accesible. Los largueros se fabricarán de madera balsa. Esta madera es de un peso muy reducido y es aún más accesible que la madera albicia. Nuestro larguero principal se fabricará de aluminio, ya que el aluminio ofrece un excelente soporte estructural por su relación de fuerza y peso. Y por último, la piel o recubrimiento de nuestro perfil se hará de impresión 3D con recubrimiento de resina epóxica. La impresión 3D por sí sola puede llegar a ser frágil, y para esto se sellará y resanará con resina epóxica, que a su vez se pintará y lijará para tener un acabado sin rugosidad. Tecnología utilizada. La tecnología que utilizaremos en el desarrollo de nuestro proyecto comprende diversos softwares que nos ayudarán en la realización de diversas funciones. Debemos comenzar con el software que nos ayudó en la simulación de los perfiles propuestos, el cual fue XFLR5, que nos permitió hacer un análisis detallado de los perfiles propuestos inicialmente. Con los resultados que se obtuvieron, se exportaron a la matriz de coordenadas a SolidWorks, y mediante la función de curvas nos permitió hacer el diseño tridimensional del perfil. Una vez hecho este diseño, lo pudimos pasar a la cortadora láser para fabricar los diversos elementos de nuestro perfil. En cuanto al armado del ala, se hizo uso de impresión 3D como recubrimiento y se utilizó cianocrilato para el pegado de los perfiles. Para la adquisición de datos del sensor utilizaremos un microcontrolador de Texas Instruments. Para poder hacer uso de este microcontrolador y programarlo, utilizaremos los softwares de Alcogen y Code Composer. También realizamos un análisis de costo inicial, en el que nos dimos cuenta que los sensores son dispositivos bastante caros, debido a la exactitud que nos ofrecen y el proceso de fabricación de cada uno de ellos. De igual manera, el microcontrolador, al ser de seguridad crítica, el costo es elevado. Además de esto, los materiales de ayuda o complementos como el pegamento, la soldadura y los cables no deben de ser olvidados a la hora de dar un presupuesto inicial, por lo que nuestra cotización de todos los componentes a usar fue la siguiente. Sensores de presión diferencial con un precio unitario de 600. Para el proyecto utilizaremos 5, por lo que nos da un total de 3,000 pesos. Pegamento epóxico de 114 pesos, microcontrolador de 1,000 pesos, pero que con más envío nos da un total de 1,280 pesos. Los jumpers con un precio de 359,
soldadura con un precio de 120, madera balsa con un precio de 299, cola loca con un precio de 27, pero que utilizaremos 4, por lo que el precio total sería de 108 pesos. El cianocrilato con un precio de 102 pesos, las vigas con un precio de 50, la pintura con un precio de 80, el sellador de madera con un precio de 180, las lijas de agua con un precio de 9, pero utilizaremos 5, por lo que el precio será de 45, y un PLA de 500 pesos, y todo esto nos da un total de 6.237 pesos. Con base en nuestra cotización inicial, se realizó una reducción de costos del 74% en la obtención del material en el transcurso del segundo parcial. Esto debido a que se cotizó en otros lugares, lo que nos ayudó a ahorrar bastante dinero a la hora de comparar con el precio inicial. Los demás valores que se muestran en blanco son materiales con los que ya contábamos y que no fue necesario volver a comprar. Los materiales con los que ya contábamos son los sensores de presión diferencial, el microcontrolador, la soldadura y el PLA. Materiales como el pegamento epóxico y los jumpers los pudimos encontrar a un mejor precio, por lo que nos ahorró dinero también. Al final tuvimos un precio total de 1.083 pesos. Antes de iniciar con cualquier proceso de manufactura, es importante saber exactamente el proceso que se va a seguir. De esta manera podemos estar seguros de que los errores disminuirán al mínimo, evitando desperdiciar material importante que será utilizado posteriormente. Para tener un control acerca de nuestro proceso, se realizó un diagrama maestro que contiene de manera general los pasos a seguir. Ese diagrama es el siguiente. Iniciamos con un diseño en 3D del perfil, después un diseño en 3D de los largueros y flecha, enseguida ensamblaje en 3D de todas las piezas, luego selección y compra de los materiales, planos en 2D del perfil y largueros, corte láser de las costillas, corte láser de los largueros también. En este paso mediremos las piezas. Si la medida no es correcta, tendremos que regresar al paso 6 y volver a cortar las costillas y de nuevo el corte láser de los largueros y de nuevo volveremos a medir hasta que las mediciones sean correctas. Así podemos pasar al paso 6, que es lijar hasta dar el acabado adecuado. Luego ensamblar las costillas, largueros y flecha de aluminio. Y después impresión 3D y recubrimiento. Y luego recurrir a Extra 2 e Intra 2 con impresión 3D. Y por último insertar los sensores de presión en la estructura. También se realizó un plan de mantenimiento. Para esta sección la dividiremos en dos rubros muy importantes, los cuales son el mantenimiento preventivo y el correctivo. El mantenimiento preventivo no es más que las acciones que tenemos que hacer para prevenir algún hecho desfavorable que pueda afectar gravemente la manufactura, mientras que el mantenimiento correctivo es cuando estos hechos ya ocurrieron. Como acciones que podemos tomar para prevenirlas, tenemos limpieza del recubrimiento, inspección de la integridad del recubrimiento, inspección de la rigidez de la estructura, inspección de la sujeción del tubo de empotramiento, inspección y limpieza de los orificios del sensor. Para mantenimiento correctivo tenemos acciones como curado de la madera, resanar y lijar muy bien para evitar futuras rupturas, imprimir nuevas cuadernas y largueros, corrosión en los materiales u oxidación, en este caso lo tendríamos que cambiar, y cambio de sensor. Y bueno, pues ahora pasemos al análisis de modo y efecto de falla, mejor conocido como AMEF. Este procedimiento nos permite identificar fallas así como evaluar, clasificar de manera objetiva sus efectos y causas y elementos de identificación para de esta forma evitar su ocurrencia y tener un método. El larguero principal. En fallas podríamos detectar o analizamos que la medición incorrecta de la longitud y del diámetro, esa podría ser una de las fallas que se podrían presentar. Unión incorrecta del larguero con los barrenos era otra, y deformación del larguero. Ahora, en el segundo caso, revestimiento del ala con impresión 3D. En falla potencial podríamos encontrar que podría ser por mal acabado de la superficie,
Siempre hay que mantenerlos analizando y checando si se está haciendo bien Y bueno, ahora como en todo trabajo siempre se tienen limitaciones a la hora de realizar la manufacturación de una estructura, y en estas ocasiones las principales limitaciones que se nos presentaron fueron que punto de empotramiento, el diámetro para la entrada del larguero principal en el túnel de viento rebasaba el diámetro que necesitábamos para poder instalar el perfil dentro del túnel. Ensambles, los largueros ligeramente más pequeños, eran ligeramente más pequeños que el lugar donde se ensamblaron. Alineaciones no equidistantes de las costillas, costillas no céntricas que tensaban el larguero principal. Disponibilidad de uso del taller U-Fly. El equipo contó con la ayuda de algunos integrantes del equipo representativo de U-Fly para la manufactura de las piezas, por ello es que nos daban acceso al taller cuando estaban desocupados, entonces no siempre podíamos tener la accesibilidad de entrar al taller de U-Fly para continuar con el proyecto. Conocimiento de técnicas de manufactura, yo creo que esta fue una de las más pesadas para nosotros como YEXAS, porque nosotros nos encargamos de manufactura, nos encargamos más de circuitos eléctricos y control, y yo creo que ese fue un gran reto para nosotros, la parte de manufactura. Tiempo de manufactura, el equipo se encuentra limitado por las fechas establecidas de la asignatura. Sabemos que no es un proyecto fácil, se tiene que tomar en cuenta eso, que este proyecto depende o requiere bastante tiempo y dedicación. Ahora, haciendo un análisis general de la manufactura del perfil, tenemos que empezamos con este diagrama. En inicio, hacer el diseño de costillas y largueros en SolidWorks. Posteriormente, conseguir madera balsa y madera albina para hacer las costillas y los largueros. Se hace un bosquejo del acomodo de las costillas y largueros. Se envía el archivo cortado a la máquina láser que fue proporcionada, que fue prestada por el equipo representativo de U-Fly. Cortar el perfil en láser, las costillas. Una vez cortadas las costillas con el láser, terminar el corte con un cúter para que tuviéramos un poco más de perfección en el perfil. Y si aquí tenemos una condición, fueron cortadas efectivamente, si era un no, teníamos que volver a la parte de cortado en láser, pero en estas circunstancias se cortaron correctamente y es un sí. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras costillas cortadas correctamente, se lija la superficie con una lija muy fina para no tener problemas de que nos pasemos y se afecten las costillas o más adelante el perfil tenga bordes o cosas que no coinciden. Y bueno, para hacer un poco más visual la manufactura general, aquí tenemos en imágenes el diseño preliminar de la geometría del ala en SolidWorks, cómo fue diseñado y cómo se veía. Los materiales que usamos, que fue filamento PLA, ya que el recubrimiento del perfil fue impreso en 3D. Madera balsa, que fue utilizada para hacer las costillas, los largueros, cola loca, que fue con la que pudimos adherir todas estas partes de los largueros y las costillas. Incluso usamos cola loca para poder darle una estructura más fuerte al perfil. Resina epóxica, esta resina nos sirvió mucho porque nos ayudó para hacer el recubrimiento del perfil, darle un poco más de solidez al perfil. La selección de los puntos de empotramiento, claro está, donde iban a ir las mangueras para los sensores, tenía que ser específicamente un lugar que nos diera buenos resultados. Y el diseño de las costillas y largueros, así fue como se visualizaba antes de mandarlos a imprimir.
Siguiendo con la manufactura del perfil, nuestro primer paso después del diseño previo fue el cortado de las costillas de madera balsa, con ayuda de una impresora láser. Una vez que teníamos las costillas, se ensamblaron junto con los largueros para obtener nuestra estructura. Todo esto se pegó y se sellaron todos los huecos con un poco de acerrín y el mismo pegamento. Para nuestro recubrimiento, como ya se dijo, optamos por la impresión 3D debido a la facilidad de imprimirlo a medidas exactas. Cuando nuestro recubrimiento del Intra 2 y el Extra 2 terminó de imprimirse, se colocó una capa gruesa de resina epóxica para endurecer el perfil. Para el Extra 2, primero se colocó encima de la estructura de madera balsa, con ayuda de cola loca, resina epóxica y algunos pequeños tornillos. Después de esto se le aplicó la resina epóxica como recubrimiento por dentro del perfil, y para el Extra 2 solo se colocó el recubrimiento de resina, sin pegarlo a la estructura, debido a que obviamente necesitábamos todavía hacer ciertos ajustes dentro del perfil, ajustar los sensores y los tubings. A partir de aquí el proceso fue muy tardado, debido a que fue bastante tiempo de estar lijando la superficie para que no quedaran imperfecciones del pegamento o algo por el estilo. Empezamos usando algunas lijas de agua bastante gruesas y con el tiempo fuimos rebajándolas para que quedara mucho más fino nuestro perfil. Al final quedamos usando una lija de agua de 2000 para que quedara lo más perfecto posible. Claro, hubieron ciertas imperfecciones por parte de la impresión 3D, muchas de ellas se vieron reflejadas en el Intra 2. Sin embargo, para tratar de que quedara lo más fino posible, se fueron rellenando los huecos que pudieron haber quedado de la impresión con algo de resina epóxica, y una vez que se secaron se fue lijando una y otra vez para que quedara lo más fino posible. Esto se hizo con ambos, con el Intra 2 y el Extra 2. Sin embargo, el tiempo de lijado fue bastante tardado. Una vez que tenemos nuestro Intra 2 y nuestro Extra 2 lo mejor posible, se pintó con un aerosol negro. Este es normal con el tiempo de espera que tiene. De hecho, tuvimos que esperar un día completo a que secara, y después de esto se lijó con un poco de agua debido a que la pintura empezaba a tapar a nuestra lija. Después de que tratamos de lijarlo lo mejor posible y que tuviera un acabado todavía mejor, hemos de decir que la pintura también fue como parte para sellar todos los poros que hubieron quedando conforme pasaba el tiempo. Después de esto se pintó con amarillo. Esta sí fue de secado rápido, entonces con esta debemos de tener un poco de cuidado, ya que si no se hacía bien, si no se colocaba uniformemente o si lo hacíamos demasiado rápido, empezábamos a crear grietas y que después se veían bastante. Sin embargo, tratamos de hacerlo lo mejor posible con esta pintura. El amarillo le dio unos toques que resaltaban mucho mejor nuestro acabado. Después de esto se acopló nuestro sensor. Hasta este punto tuvimos las dos partes por separado, entonces se trató de hacer uno por uno, y primero se trató de perforar el perfil. Una vez que ya colocamos los puntos exactos donde queríamos colocar los 5 sensores, allí primero se perforó con ayuda de una aguja, debido a que los tubings son tan pequeños que de hecho tienen el diámetro de una aguja. Primero se perforó con esta aguja y después con una broca muy fina, muy pequeña, y después de que se hizo esto, se hicieron como unos pequeños canales dentro de los largueros, para que por ahí, bueno, exactamente no con los largueros, pusimos un pedazo de madera ahí para que pudieran sostenerse cada uno de los sensores. En este pedazo de madera, que también funcionó mucho como soporte, ahí fue donde empezamos a crear unos canales, donde colocamos los tubings para que se acomodaran lo mejor posible.
ya que son 5 tubitos los cuales si no se colocaba bien nuestro perfil, al ser demasiado delgado, nos podría generar muchos problemas al momento de tratar de cerrarlo. Cuando ya tuvimos adecuados nuestros tubos y exactamente a donde queremos que mida nuestra presión, los tubings los medimos para que tuviera un largo correcto y pudiéramos conectarlo a cada uno de los sensores. Todos estos tubitos pasaron por un tubo de metal que de hecho ya había sido previamente cortado a la mitad, en donde iban a pasar todos los 5 tubitos, y aparte de eso se pulió el tubo para que entrara correctamente en el túnel de viento. Una vez que hicimos todo esto, se taparon cada uno de los hoyitos con agujas para evitar que entrara alguna partícula, ya que si esto sucedía podría generar grandes problemas al momento de obtener mediciones de presión. Recordamos que los tubings son muy pequeños y sería muy complicado si entraba alguna partícula. Una vez que teníamos esto sellado, se pasó a pulir y encerar. Todo esto con ayuda de un pedazo de tela, y se estuvo pasando por toda nuestra superficie, el intrados y el extrados. Se tuvo cuidado y se pulió. Primero quedó un poco opaco y al momento de encerarlo nos dio el brillo característico que se nota ahí. En la imagen me parece que es la segunda acabado de encerado. Y pues prácticamente de ahí dejamos el mejor acabado posible para nuestro perfil, dejándolo ya bastante brilloso y con el menor de las imperfecciones. Como se comentó, en esta imagen, en la primera imagen podemos observar los primeros 3 tubitos de nuestros sensores en la parte del extra 2, y en la tercera imagen podemos ver los otros 2 faltantes en el intra 2. Igual podemos abrir y ver cómo en todo este proceso también tuvimos las agujas puestas en cada uno de los tubitos, justamente para que no se taparan, para que no entrara partícula alguna. Ya como en la última imagen podemos ver ya casi el momento de cerrar nuestro perfil, cómo quedó, o tratamos de poner lo mejor posible, cómo quedó acomodado nuestros tubitos. Allí estaban colocados los 5. Tuvimos que tener mucho cuidado porque también los tubitos son sensibles y pues jalarlos también significaría tener problemas. Hemos de resaltar que los tubitos se sellaron y se trataron de acomodar lo mejor posible con ayuda de cola loca y un poco de resina epóxica para que no se salieran de sus orificios donde se pusieron. Y pues todos estos tubitos, los 5, salieron de nuestro tubo de metal y previamente que ya había sido medido y colocado para el túnel de viento. Siguiendo con las pruebas y validación, seguimos con el procedimiento de ensamble. Esto ya se platicó un poco, sin embargo podamos verlo de manera más gráfica en nuestro diagrama de flujo. Primero se ensamblaron las piezas de madera que ya habían sido cortadas, se ensambló la viga de empotramiento para que tuviera mejor agarre y para el túnel de viento. Luego se ensamblaron las impresiones 3D para formar el intra 2 y el extra 2 para que entraran y embonaran justamente a la medida en nuestra estructura. Se ensamblaron los sensores de presión en el perfil, en el intra 2 y en el extra 2. Como tal, no fueron los sensores claramente como si fueran galgas, sino que fueron los tubings, los cuales sirvieron para llegar a nuestros sensores. Después se ensamblaron ambos, el intra 2 y el extra 2. Todo esto fue con ayuda de una cinta muy resistente, la cual evita que entre cualquier tipo de partícula adentro de nuestro perfil y genere errores en la medición de nuestros sensores. Se ensamblaron los componentes electrónicos en la placa perforada, simplemente se colocaron conforme necesitábamos para la conexión de nuestros sensores, y de ahí de que se ensamblaron estos componentes, se pegaron, se soldaron con un poco de estaño y se ensamblaron las conexiones para los sensores. Ahora sí, directamente de los tubitos a cada uno de nuestros sensores, y de esto a nuestro microcontrolador. Después se coloca el perfil terminado en el túnel de viento y se realizan todas las pruebas necesarias.
Metodología para medición de presiones. La distribución de sensores se hizo de acuerdo a la tabla que se está mostrando en la presentación. En total se pusieron 5 sensores, uno en el borde de ataque, otros 2 en la mitad de la cuerda, en extra 2 e intra 2, y por último otros 2 al 75% de la cuerda en intra 2 y extra 2. Se tuvo que identificar a cada sensor para poder tener un mayor manejo de los datos y poder identificar de dónde viene cada medición. Entonces se nombraron desde el intra 2, se empezó con el número 1 y a partir de ahí, al sentido de las manecillas del reloj, se fueron nombrando todos los sensores. Para la adquisición de datos del sensor utilizamos un microcontrolador de Texas Instruments llamado Hércules 04X. Este microcontrolador nos permite leer la señal analógica del sensor y convertirla en una señal digital por medio de su módulo propio ADC. Como vamos a utilizar este microcontrolador, tenemos que programarlo en lenguaje C. El sensor que elegimos nos arroja un voltaje dependiendo de la presión que está midiendo. Y para ajustar la señal, lo que tuvimos que hacer fue primero conectar el sensor a su alimentación y después con el osciloscopio ver la señal que nos arroja. Ahí vimos que sin medir ninguna presión ni aplicarle ninguna perturbación, el sensor nos está midiendo 2.5 volts. Es por eso que en el algoritmo de nuestro código le restamos esos 2.5 volts para tener un cero de referencia. Es decir, que al no tener ninguna perturbación nos esté arrojando el valor de cero y poder tener presiones positivas y negativas. La conexión de los sensores es muy sencilla, ya que solo se conectan 3 pines, que es voltaje, tierra y la salida analógica. Entonces se conectan los pines 2, 3 y 4. Para saber qué número de pin son, entonces tenemos que ver nuestro sensor de frente, así como se ve en la imagen. Y el primer pin sería el de la esquina superior izquierda. Entonces de ahí vamos contando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pin 2 es el del voltaje de la alimentación, el pin 3 es la salida analógica que va conectada a la entrada del microcontrolador y el pin 3 es la conexión a tierra. Para la visualización de nuestros datos en tiempo real utilizamos Serial Studio. Este es un software que nos permite interpretar la cadena de caracteres que le enviemos e interpretarla por medio de gráficos, y todo esto en tiempo real. Este software guarda automáticamente los datos y los almacena en un archivo CSV, el cual nos va a servir para poderlo abrir desde Excel y poder calcular la presión y generar los gráficos que se necesitan para los resultados, como la distribución de presiones. La imagen que se muestra aquí, por ejemplo, es una captura que se tomó mientras estábamos haciendo la medición de más 20 grados. Y como se puede ver, el sensor 1 y 2 son los que están sintiendo más presión, y es porque estos están posicionados en el intra 2, y como está a 20 grados se puede visualizar que están sintiendo más presión, y pues se puede mostrar también en las gráficas, ¿no? Que está a 0.56. Ahora voy a presentar las limitaciones que tuvimos durante este proyecto. Una limitación que tuvimos fue el punto de empotramiento, en donde el diámetro de entrada del larguero principal en el túnel de viento era más pequeño que nuestro viga principal, por lo que tuvimos que hacer algunos ajustes para que la viga entrara a la cámara de pruebas.
De otra manera fue el manejo de la viga. El diámetro de la viga de cerramiento se requería era muy pequeño para poder ser manipulado por una persona. Otra limitación que tuvimos fue la disponibilidad del uso de laboratorio en aerodinámica. Al ser varios grupos haciendo el mismo proyecto y haciendo pruebas, prácticas y haciendo uso de las instalaciones de laboratorio, muchas veces cuando íbamos a estar ocupados o no podíamos hacer la práctica, por lo que en algunos momentos tuvimos que venir temprano o venir fines de semana para poder hacer nuestras pruebas que queríamos hacer. Otra limitación que tuvimos fue la medición de ángulos de ataque. Muchas veces los instrumentos de medición en laboratorio no nos facilitan las mediciones y los ángulos de ataque de las pruebas. Esto quiere decir que a veces es difícil para nosotros poner el ángulo de ataque que se requiere, ya que trabajamos con ángulos de ataque muy pequeños, por lo tanto las variaciones entre uno y otro pueden ser muy bruscas de acuerdo al intervalo que tiene. De igual manera, la viga de enfrentamiento no es fácil de mover los ángulos requeridos. Muchas veces nos costó trabajo mover el perfil con la viga, se necesitaba de mucha fuerza y a nosotros, de la mayoría niñas, teníamos que pedir ayuda de los niños que tienen un poco de más habilidad para esto. El tiempo de manufactura fue una de las principales limitaciones de operación, principalmente el recubrimiento con impresión 3D. Nosotros hicimos el recubrimiento con 3D por una opción que teníamos muy viable, la sentimos, pero sin embargo esto requirió de mucho tiempo, ya que primero se tenía que pulir, lijar, encerar, pintar, y al ocupar nosotros pintura aerosol sin secado rápido, teníamos que esperar aún más tiempo para poder seguir encerando y lijando y pintando. Ahora se presenta un plan de entrenamiento para futuros cuatrimestres. En este plan, lo que dice es básicamente nuestro proceso de selección, la manufactura del perfil, la instrumentación de sensores y pruebas con asociación alar en el túnel de viento AF100. Si bien nosotros sabemos que este es un proyecto algo complejo, aquí están algunas cosas que debemos tomar en cuenta para poder realizarlo. El diagrama explica básicamente que para poder empezar con la manufactura se debe comenzar con la obtención de los materiales. Para eso se debe hacer un estudio de proveedores. Buscamos tener el menor costo posible sin dejar a un lado la calidad de los materiales. Cuando se tienen los materiales es momento idóneo para empezar la manufactura del esqueleto, ya sea costillas y derrieros, incluso recubrimiento. Con la estructura ya hecha, se hace la instalación, la instrumentación de señal de los sensores y el último procedimiento de este plan es la realización de las pruebas de túnel de viento para obtener la distribución de presiones por unidad de cuerda. Ahora les presentaremos los resultados obtenidos en el túnel de viento AF100 de nuestro perfil NACA 6409. Ahora se presentan los resultados obtenidos de distribución de presiones por unidad de cuerda a ángulo de ataque igual a 0. Como se muestra en la gráfica de la figura 68, a mayor porcentaje de cuerda, mayor será el coeficiente de presiones. De igual manera, podemos observar que el coeficiente de presiones en el extra 2 e intra 2 tiende a ser igual, sin embargo cambia un poco el signo, pero se puede decir que es muy similar. Ahora se presentan la distribución de presiones por unidad de cuerda a ángulo de ataque igual a 20. Se puede observar cómo obtuvimos diferentes presiones en los diferentes tabs y se graficó en la figura 69. Como se puede observar, a mayor porcentaje de cuerda, mayor es el coeficiente de presiones. De igual manera, se puede observar que en el extra 2 el signo del coeficiente de presiones es negativo, lo opuesto al intra 2 donde el signo del coeficiente de presiones es positivo. Dado el número de nodos, se observa como una tendencia lineal. Sin embargo, en la vida real y con más nodos podríamos observar de mejor forma la distribución de coeficiente de presiones. Vale, por último tenemos la distribución de presiones por unidad de cuerda a menos 20 grados.
De la misma forma que se hizo con los demás ángulos de ataque, tabulamos los valores del coeficiente de presiones obtenidos por los sensores en cada uno de los tabs ubicados en el perfil. De esta forma podemos obtener los valores de presiones y los coeficientes de presiones correspondientes para poder luego graficarlos y observar la distribución de presiones que tiene el perfil NACA 6409 a los 12 metros por segundo. Del lado derecho podemos observar la gráfica. Cabe mencionar que debido a que son un número reducido de nodos, la gráfica puede no ser tan aproximada a lo real. Sin embargo, se obtiene una distribución aproximada, la curva es similar a la que realmente presenta el perfil. Lo siguiente es el levantamiento por unidad de envergadura con el método trapezoidal. Para poder realizar este cálculo se utilizan los valores ya tabulados anteriormente para la distribución de presiones, y de esta forma se calcula el área con el método trapezoidal que hemos utilizado ya antes en una de las prácticas. Siguiendo esa misma metodología, se calculan estas áreas que tienen unidades de Newton sobre metro, y aquí en la presentación podemos observar cada una de estas áreas que al final de cuentas representan el levantamiento por unidad de envergadura. Se presentan entonces este levantamiento por unidad de envergadura para los tres ángulos de ataques con los que se trabajó el perfil. De igual manera se muestran la suma total de levantamiento del ala. Y después tenemos la gráfica de levantamiento por unidad de envergadura. El levantamiento por unidad de envergadura se obtuvo a través del código hecho en MATLAB de la teoría de Prandtl, que fue proporcionado por el profesor. Mediante este código nosotros introdujimos los datos correspondientes al perfil en cuanto a los parámetros con los que se hizo el análisis. Esto se refiere a los parámetros también aerodinámicos como del perfil, tales como la cuerda, la envergadura, la pendiente de la curva de sustentación, entre otros factores, como el ángulo de ataque, por supuesto, y al final se obtienen estas tres gráficas, ¿no?, respectivamente con este ángulo alfa. Tenemos del lado izquierdo el ángulo 0, en medio el de 20 grados y del lado derecho el de menos 20 grados. Se puede observar como a partir de 0 grados y para el ángulo positivo de 20 grados se empieza con un coeficiente de levantamiento positivo, y el cual va decayendo o decreciendo conforme se avanza en la envergadura. Sin embargo, para el ángulo de ataque negativo se presenta al revés, que estos pues al juntarse se observa o se nota el comportamiento, podríamos decirlo, casi parabólico o cuadrático. Después tenemos el cálculo del levantamiento total del ala, que de igual forma se calcula a través de este código hecho en MATLAB de la teoría de Prandtl, el cual nos arroja o nos proporciona estos valores totales del coeficiente de levantamiento y el coeficiente de arrastre que presenta nuestra ala completa con los parámetros que ya mencionamos, que es la cuerda, en este caso que es de 0.2 metros o 20 centímetros, la envergadura de 28 centímetros. Y tomando en cuenta estos parámetros, se obtienen estos valores de coeficiente de levantamiento y coeficiente de arrastre total del ala para los tres ángulos de ataque. Por último, es importante mencionar que la forma en que se obtuvo esta pendiente de la curva, que se introdujo como dato importante en el código de MATLAB, para esto se
extrayeron los valores del CL versus alfa en XFLR5 con los parámetros con los que se hicieron el análisis. Esto se refiere al número de Reynolds con el que se trabajó, tomando en cuenta los 12 metros por segundo, los 1900 metros sobre el nivel del mar, que es la altitud que tiene el laboratorio de aerodinámica aproximadamente. Entonces, al extraer estos datos y graficarlos en Excel, se puede aproximar esta pendiente de la curva de sustentación que presenta nuestro perfil NACA 6409. Y en la gráfica se observa entonces la función, ¿no? Que en este caso, pues X sería nuestro ángulo. Para finalizar, realmente podemos poner en perspectiva y ver lo complicado que debe ser el realizar cualquier superficie del avión. En este caso que a nosotros nos tocó únicamente manufacturar el ala, pues fue un reto sin duda desde el inicio hasta el fin, desde la manufactura hasta la instrumentación. En la manufactura principalmente porque pues no llevamos este tipo de materias, al ser TIEXAS no tenemos ninguna experiencia en ello. Y pues en la instrumentación lo complicado fue que al dejarnos llevar, porque nos habían dicho que las reglas extensiométricas nos ayudarían y apostar todo en ello, en que realmente funcionarían, pues no revisamos a detalle los rangos de medición de las algas y al final lo que estábamos intentando medir pues era totalmente descabellado y era imposible básicamente. A palabras de un doctor en instrumentación que nos ayudó a sacar el proyecto adelante, pues estábamos midiendo micrómetros con una regla. Entonces, pues al final resultó el proyecto bien, estamos satisfechos con el trabajo que estamos entregando, a pesar de todas las dificultades que se nos presentaron, los resultados pues son bastante satisfactorios, las pruebas que hicimos también salieron muy bien, entonces en este momento lo único que podemos esperar es que realmente el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que estamos entregando pues sean reconocidos y también se ha reconocido todo el esfuerzo que pusimos para pues entregar un trabajo de calidad.